Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Expansión Política para este Facebook Live con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, a quien agradecemos estar por acá. Muchas gracias. Yo soy Mauricio Torres, me acompaña también Shelma Navarrete en este lanzamiento de una serie de entrevistas que tendremos con varios alcaldes de la Ciudad de México para este producto que hemos decidido llamar Alcalde Sin Filtro. Alcalde, pues nuevamente muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Shelma, por la invitación, a sus órdenes. Pues solo para recordarle a nuestro público, Néstor Núñez es alcalde de Cuauhtémoc, contendió y ganó por la coalición Juntos Haremos Historia. Previamente fue diputado local, también por un distrito de Cuauhtémoc. Es abogado por el ITAM y maestro por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Universidad de Salamanca. Para arrancar, alcalde, por favor, cuéntenos ¿cuáles considera que son sus tres principales avances o logros en este primer año de gestión? Pues yo te diría, por supuesto, que hay mucho trabajo operativo que se hace en el día a día dentro de la alcaldía, pero como tres grandes logros que creo que podemos presumir en este primer año de gobierno desde la Cuauhtémoc. Te diría, en primerísimo lugar, el tema de la coordinación con el gobierno de la ciudad. Eso ha sido fundamental, quizá más que un índice de atención de podas o de desasolves o de recolección de basura. La coordinación con el gobierno de la ciudad ha sido fundamental, algo que padecían mucho los vecinos de la alcaldía, creo que se padecía en toda la ciudad, era esta problemática que ocurría entre delegaciones y gobierno de la ciudad sobre a quién le tocaba hacer qué, desde el tema de la seguridad, pasando por los baches y las luminarias hasta el tema de podas y recolección de basura, que si vías primarias, que si vías secundarias, que si toda esta problemática. Eso es algo que nosotros este primer año hemos zanjado de fondo en coordinación con la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos logrado, a partir de las facultades que establece la Constitución, que son estas llamadas facultades coordinadas, nos hemos desagregado de esta problemática y hemos logrado avanzar de manera muy positiva. Si la alcaldía está bacheando y nos encontramos con un bache en vía primaria, lo bacheamos, no hay un tema de no, eso le toca al gobierno de la ciudad. Y al revés, si el gobierno de la ciudad está haciendo una intervención en alguna zona de la Cuauhtémoc y se encuentra con un bache en vía secundaria, también nos han ayudado a intervenirlo. Y esto desde este nivel tan micro que puede ser el bacheo, por supuesto al tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, donde por supuesto todavía estamos muy lejos de lograr los objetivos que se ha marcado la doctora Claudia Sheinbaum y los que aspiramos nosotros desde las alcaldías, pero la coordinación ha sido fundamental. Los gabinetes, coordinaciones para la pacificación del país ordenadas por el presidente de la República han estado funcionando de manera muy positiva, pero eso también se debe a que nos permitieron a los alcaldes participar de manera activa en estos espacios. No es digamos, no solo somos tomadores de conocimiento, sino quienes nos hemos involucrado también somos tomadores de decisiones y de evaluación de lo que se está haciendo por la Procuraduría, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todas sus ramificaciones de tránsito, de policía preventiva, de policía auxiliar, de policía bancaria industrial, de policía de investigación. Entonces, quizá el logro más importante este año es la coordinación con el gobierno de la ciudad. El segundo sería la participación ciudadana. Hemos invertido, creo que también el gobierno de la ciudad, pero nosotros desde la alcaldía hemos invertido por cambiar la relación y la vinculación que se tiene con los vecinos. Nosotros no estamos solo atendiendo a través de los sistemas de atención ciudadana establecidos en la ley, el CESAC, el SUAC, la ventanilla única. Nosotros habilitamos un centro de acompañamiento a vecinos. Yo atiendo audiencia pública personalmente todos los lunes de 7 a 8 de la mañana a los vecinos conforme van llegando, pero además de este esfuerzo, cada 3 meses me reúno con los 64 comités ciudadanos de la alcaldía para tener una vinculación y atender las demandas que tienen. Y además de esto salimos semanalmente, por lo menos una vez, a las asambleas vecinales. A veces me invitan grupos de vecinos organizados que quieren resolver algunas dudas, y otras veces también nosotros convocamos para llevar información específica. Y esto creo que ha sido un avance muy importante porque los vecinos de la alcaldía han tenido un mecanismo de comunicación mucho más directo que nos permite conocer la problemática de manera inmediata. No es simple y sencillamente a través de un papel que dice
que se necesita la poda, sino muchas veces hacemos el acompañamiento y sabemos qué es lo que está ocupando el vecino. Me parece que eso ha sido fundamental, porque también era una queja en la campaña. Siempre lo primero que dicen los vecinos es: solo los vemos en campaña y nunca los volvemos a ver hasta que regresan otra vez a pedir el voto. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo y un ejercicio de estar viendo a los vecinos, muchas veces molestos, enojados por la falta de alguna resolución de algún servicio urbano o de algún servicio público que nos corresponde como alcaldía, pero esta comunicación nos ha permitido poderles explicar por qué nos hemos tardado, o por qué no se va a hacer, o por qué se programó de tal manera. Entonces creo que ese ha sido un segundo logro muy importante. Y el tercero, que yo creo que a la larga, para terminar el trienio que me corresponde a mí encabezar el gobierno y la administración de la Cuauhtémoc, será el logro más importante que pretendemos dejar en la Cuauhtémoc, es la sistematización de la atención y de la forma de gobierno. Llegamos a una alcaldía antes delegación Cuauhtémoc sin procesos administrativos sistematizados. Simple y sencillamente se atendía prácticamente todo lo que solicitaban los vecinos o autoridades que colaboran en el ejercicio de gobierno dentro de la alcaldía, se atendía de manera aleatoria. Digamos, conforme iban entrando al CESAC o al SUAC las podas, y eso nos lleva a veces a que un mismo árbol tenga 50 solicitudes de poda y no hay esa comunicación y ese sistema para poder atender luminarias, para atender recolección de basura, para atender podas, por supuesto, atención de baches. Todo es de manera aleatoria. Eso significa que a veces, para ir atendiendo como se presenta ante el SUAC, el Sistema Único de Atención Ciudadana, a veces lo primero que entró es algo en Atlampa y lo segundo que entró es algo en Algarín, que son colonias que están totalmente separadas en el ámbito territorial de la alcaldía, y nosotros lo que estamos haciendo es darle sistematización a todos los servicios urbanos, también la digitalización de los procesos y la transparencia de los esfuerzos de todo el gasto público que tenemos como alcaldía. Entonces, el tercer logro de este año es que estamos en el camino correcto para lograr la sistematización de todos los procesos que tenemos dentro de la Cuauhtémoc. Alcalde, para profundizar en materia, tocaba usted el tema de seguridad, y de aquí parto de un par de comentarios. Un comentario y una pregunta que nos llegaron de la audiencia a raíz de que lanzamos esta convocatoria de Alcalde Sin Filtro. El primero fue un sondeo que hicimos a través de Twitter, en el cual es abrumadora el porcentaje de gente que vive en la alcaldía y que considera que el principal problema es resolver la seguridad, es alrededor del 67%. Eso como un dato, digamos, de contexto. Y como pregunta, me gustaría traer a colación la pregunta que nos hizo llegar una usuaria, es Liluz S.A., que dice, Bruja Irina, dice: definitivamente la inseguridad, lamentablemente no todo está en las manos de nuestro alcalde, pero de verdad hagan algo. ¿Qué es lo que están haciendo en seguridad? Bueno, lo primero es la coordinación, y lo segundo que te diría es que la estrategia de cuadrantes de policía de proximidad que ha marcado la jefa de gobierno está dando resultados. La realidad es que el abandono en la procuración de justicia y en la persecución del delito era tal que los números con los que entramos nosotros a la Cuauhtémoc eran de verdad terribles. Siguen siendo muy complicados, no se ha terminado de resolver el tema, pero para que te des una idea, entendiendo por supuesto siempre que hay una cifra negra en la denuncia del delito, fundamentalmente por tres razones: o porque el vecino o quien se convirtió en víctima cree que lo que le ocurrió no quiere perder el tiempo y no amerita ir al MP, acudir al Ministerio Público. En segundo lugar, porque siente que no va a ocurrir nada y no tiene una confianza en las autoridades. Y el tercero, porque cree que va a perder mucho tiempo, entonces decide. Pero esa cifra negra no tenemos datos de que haya incrementado, de que tengamos una desincentivación por parte de alguna autoridad a que no se presenten denuncias. Por el contrario, con Claudia lo que se ha logrado es disminuir los tiempos de espera en el Ministerio Público, avanzar mucho más rápido en la atención de los vecinos y por supuesto en la vinculación a través de asambleas ciudadanas que permiten escuchar la denuncia sin que necesariamente se tenga que ir a presentar al Ministerio Público. Y en ese sentido te diría que en enero, cuando empezamos el trabajo de evaluación, Claudia llegó el 5 de diciembre, nosotros el 1 de octubre, la Cuauhtémoc arrancó en los 13 delitos de más alto impacto, que van desde el homicidio doloso, la violación, por supuesto el robo a transeúnte con violencia, el robo a casa habitación, el robo a negocio.
arrancamos con cerca de 700 delitos al mes de estos delitos de alto impacto. Es decir, teníamos prácticamente 10 delitos de alto impacto al día en diversas zonas de la alcaldía. Y acabamos de cerrar el mes de septiembre con 239. Pues hay una disminución importante. Por supuesto que 239 tampoco son un número de delitos que podamos tolerar o aceptar en la alcaldía, pero creemos que 9 meses de trabajo coordinado, de atención de esta coordinación para la pacificación por el país ordenada desde el gobierno de la República, empieza a tener sus resultados. Todavía tenemos, sin lugar a dudas, algunos policías que no lo entienden, pero en la Cuauhtémoc se ha cambiado el fiscal 2 veces. Se ha cambiado al director de la policía del sector centro, que es donde está la Cuauhtémoc, una vez. Tenemos sectores, de los 8 sectores que tenemos en la Cuauhtémoc, hay sectores que han sufrido 4 cambios de jefe de sector, y esto por supuesto tiene un impacto. Se llegó por parte del gobierno de la ciudad, se nos entregaron 160 patrullas que hacían mucha falta. No alcanzábamos a tener una patrulla por cada uno de los 105 cuadrantes que integran la seguridad en la alcaldía, y nosotros como alcaldía aumentamos nuestro estado de fuerza de 378 policías a 500 de la policía auxiliar en 2 turnos de 250 elementos por cada turno. Pero también esta policía auxiliar normalmente se dedicaba a atender la seguridad intramuros de las instalaciones de la alcaldía, y nosotros tomamos la decisión de que solo 71 elementos en cada turno se hacen cargo de los procesos de seguridad intramuros, y el resto están reforzando la estrategia de cuadrantes en coordinación con la policía preventiva directamente en territorio. Los dotamos también de radios con tecnología de punta que nos permiten estar supervisando dónde andan, que estén haciendo los recorridos que corresponden, y además pues obviamente con mecanismos de emergencia y de llamados de auxilio que nos parecen fundamentales, porque en el abandono que existió en la administración anterior del gobierno de la ciudad y de la policía, generó que a veces la policía auxiliar que contrataba en su momento la delegación buscara segundos o hasta triples turnos para completar su ingreso. Entonces el policía auxiliar a veces llegaba en la mañana, pasaba lista en la delegación, y luego se presentaba un banco dentro de la delegación para no salirse, y se contrataba con el banco y cobraba un segundo turno, y en ocasiones se iba un tercer turno cuando teníamos entre semana algún partido de fútbol en el Estadio Azul, en el Azteca, en CU, y se contrataba en un tercer turno, y eso significaba que durante 2 turnos no estaba en la alcaldía. Y por eso nosotros hemos invertido también en una fatiga electrónica. El pase de lista ya no es que alguien ponga una firma y que no sepamos quién es. Aquí hay un ejercicio de identificación biométrica que nos ha ayudado mucho a tener un mejor control de la policía auxiliar, y creo que se va por el camino correcto. Falta mucho, creo que donde tenemos que invertir es en la parte de la procuración de justicia. Faltaba capacitación a ministerios públicos con el tema del el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y creo que el esfuerzo que está haciendo la procuradora en coordinación con la jefa de gobierno va a seguir avanzando por este buen camino. Alcalde, en este sentido, la cuenta @Colonia Juárez nos mencionaba precisamente el tema de los asesinatos en Zona Rosa. Días antes de la marcha del orgullo LGBT se dio uno muy comentado de un chico que pues lo asesinaron y dejaron su cuerpo en una jardinera. Recientemente hubo otro. ¿Qué es lo que está pasando en Zona Rosa? ¿Cuál es el problema? Y también una de nuestras usuarias que está viendo la entrevista por Facebook, Fernanda Mora, pregunta cuándo van a poner más cámaras de seguridad. A ver, primero tuvimos un caso ahí en la Zona Rosa, afuera del establecimiento mercantil de nombre El Híbrido, donde lo primero que se señaló es que había sido un homicidio por una riña con los cadeneros del establecimiento mercantil, y que habían ido a dejar el cuerpo afuera de la jardinera de donde está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ese fue quizá una de las cosas que más generó polémica. Hasta donde nosotros sabemos, y la información que se nos ha compartido en la coordinación por parte de la Procuraduría, pareciera que hay una vinculación entre particulares que pudiera tener
como origen un tema con delincuencia organizada por la compra de algún tipo de producto ilícito. Ese es ese caso. El que acabamos de tener este fin de semana, que también fue un homicidio, pero que tuvo más una vinculación como de ejecución, afuera también de un establecimiento mercantil en la zona rosa. Sí, las líneas de investigación fundamentalmente tienen que ver con un establecimiento que se dedicaba a hacer un after, estos establecimientos que operan a deshoras, en el que algunos de sus clientes o comensales tenían relación y vinculación con el cártel de la Unión Tepito, y al parecer hubo un no dejar que entraran y hubo alguna represalia. Por ahí va la investigación, obviamente no tenemos todavía mayor información. Se está reforzando, hay un trabajo coordinado con el Consejo Ciudadano de Seguridad. Estamos trabajando también con COPRES, porque hay un tema ahí que hay que tener mucho cuidado de la posibilidad de crímenes de odio, especialmente en el que tiene que ver con el híbrido. Y estamos haciendo un trabajo coordinado de información, de supervisión, de verificación de establecimientos mercantiles para que tengan todo en orden, y si no lo tienen y no están queriéndose regularizar, pues por supuesto proceder a la parte que nos corresponde a nosotros como alcaldía de la suspensión de actividades o si así se requiriera, de la clausura. Entonces se está haciendo una intervención importante, coordinada, de todos los actores responsables de gobierno que tenemos que ver con el tema de seguridad. Y bueno, sí ha sido muy complicado, porque también es una de las zonas donde tenemos mayor cantidad de población flotante. Entonces la intervención ahí, aunque hemos disminuido, pues este tipo de homicidios, este tipo de delitos brincan siempre, y ahí quizá nos falta reforzar la tarea de prevención y de estrategia de dónde están llegando a intervenir estos grupos delincuenciales, que sabemos que se encuentran concentrados en la zona del norte del centro histórico y de la colonia Morelos, pero esta operatividad recreativa que tienen fuera de esa zona y que está empezando a tener un impacto en estos establecimientos. Alcalde, sobre el tema de seguridad, para ir cerrando este bloque y después dar pauta a otros muchos que tienen que ver con la alcaldía de Cuauhtémoc, me gustaría hacerle dos preguntas. Mencionaba usted al principio que si bien ha habido avance, no se han llegado todavía a las metas que se buscan tanto a nivel gobierno central como a nivel alcaldía. La pregunta sería, primero, si usted, ¿cuál sería, digamos, esa meta como puntual que tienen fijado? Y en segundo término, varios alcaldes también nos han expresado pues la digamos, preocupación o la inquietud de el tema de las facultades en materia de seguridad que tienen las alcaldías, ¿no? Finalmente está muy acotado en términos de la Constitución que entró en vigor. ¿Usted cree que necesitan constitucionalmente más facultades, en materia de seguridad? A ver, lo primero que te diría es que las metas que tenemos pues es disminuir a lo menos posible el tema de la incidencia delictiva. ¿Qué es lo menos posible en una demarcación territorial como la Cuauhtémoc? Pues nosotros aspiraríamos, hoy todavía tenemos en promedio casi 20 delitos al día de alto impacto, y aquí no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, los famosos robos a negocios sin violencia, que son los farderos, estos que agarran una pieza de ropa que está exhibida cerca de la entrada y se echan a correr. Nosotros quisiéramos aspirar a no tener doble dígito de entrada en el promedio diario en los delitos de alto impacto. Hoy por hoy estamos prácticamente en 20 delitos el promedio. Claro que tenemos días donde no hay. Segunda es que de los 105 cuadrantes que tenemos en la alcaldía, hoy por hoy andamos casi 55% de cuadrantes con menos de un dígito de incidencia delictiva al mes, y algunos en cero, y 45% de cuadrantes con los 2 dígitos, es decir, empezamos ya a acercar y a generar que sean cuadrantes específicos donde están ocurriendo estos delitos para poderlos disminuir. Entonces, por supuesto que buscamos que este porcentaje llegue por lo menos a un 80-20, un 85-15, y que sean mínimos los cuadrantes donde tengamos la problemática de estos delitos de alto impacto. Yo te diría que esas son las metas. Creo que vamos por el camino correcto. Por supuesto se tiene que redoblar esfuerzos. Esta semana o la que viene nos toca evaluación otra vez con la jefa de gobierno para revisar estrategias muy puntuales de
intervención de casos específicos. En materia de facultades, yo te diría que esas facultades nunca se han tenido. Las facultades de mando único que existen en la Ciudad de México existieron siempre en el Distrito Federal. El mando único de la policía lo tenía el presidente de la República. Alguna novedad fue en la Constitución que ahora el mando lo tiene el jefe, o en este caso jefa de gobierno. Antes todavía con el doctor Mancera, el presidente tenía la facultad de quitar al jefe de la policía. Hoy de manera unilateral, hoy lo puede hacer, pero hay ciertos candados que la Constitución establece. Entonces son facultades que nunca tuvieron los delegados y que nosotros hoy como alcaldes no tenemos. El tema de la seguridad tenemos que entenderlo en materia de facultades como nos lo da la Constitución, no solo desde la parte de policías, cámaras, patrullas, botones de pánico. Tenemos que entenderlo desde la prevención, y ahí las alcaldías tenemos facultades amplias que tenemos que buscar ejercer desde esa perspectiva transversal. No es solo, por poner un ejemplo, bachear o iluminar por iluminar. Tenemos que dar una vinculación a la incidencia delictiva que tenemos en los cuadrantes o en los sectores. Entonces yo creo que el país tiene cerca de 12 años evolucionando a un mandato único, a un mando único en el país, en las entidades federativas. Creo que con las facultades que tenemos hoy y con la disposición y la voluntad que ha tenido el gobierno de la ciudad, podemos avanzar y dar buenos resultados, ¿no? Alcalde, en segundo lugar, después de las preguntas que nos mandaron sobre seguridad en nuestros usuarios, está el tema del comercio en vía pública, sí, del llamado ambulantaje. Precisamente la usuaria Rocío RM20 puso graves acusaciones de venta de espacios para ambulantes. La cuenta La Colonia Juárez pone ambulantaje irregular y desmedido. ¿Qué se está haciendo en esos casos? Porque yo recuerdo que al iniciar usted su gestión dijo que no se iban a permitir más puestos en vía pública hasta que se tuviera un censo, se estudiaran las zonas que eran aptas. Sin embargo, pues los vecinos indican en la Juárez, en la Roma, en el Hipódromo, que está creciendo la cuestión del ambulantaje. Primero, para cerrar el tema de seguridad, porque ahorita me doy cuenta que no lo contesté, en la Cuauhtémoc tenemos un poco más de 1,600 cámaras y acaba de iniciar la semana pasada un programa de instalación de nuevas cámaras en coordinación con el gobierno de la ciudad. Se hacen asambleas vecinales por colonia y son los vecinos quienes deciden en dónde se van a instalar cerca de 600 cámaras nuevas en la alcaldía. Entonces los invitamos a que puedan participar en estas asambleas ciudadanas que está coordinando el gobierno de la ciudad. Mañana martes tenemos en Garibaldi y tenemos en la Plaza de la Conchita en la colonia Morelos, y ahí se definirá dónde se van a instalar un determinado número de nuevas cámaras con unos tótems especiales que traerán una vinculación con, por supuesto, el C2 y el C5. Entonces las 1,600 que tenemos también se han estado dando mantenimiento. Estamos haciendo trabajo de liberación del tiro de la cámara, que a veces la poda no lo atiende y los árboles obstruyen la visibilidad de esta tecnología, que es muy importante para poder dar persecución y seguimiento a la comisión de un ilícito. Pues ahí en esa parte estamos avanzando. En el tema del comercio en vía pública, yo me atrevería a decir, y yo ahí difiero de lo que plantean muchas veces los vecinos, yo creo que en seguridad ciudadana vamos avanzando. Yo creo que el problema más grande que tenemos en la Cuauhtémoc es el tema del comercio en la vía pública. Ese es un problema muy complicado porque, en primer lugar, se trata del ejercicio de un derecho. Quien vende y hace uso de la vía pública está ejerciendo un derecho al trabajo de manera irregular, de manera poco ordenada, pero está haciendo ejercicio de un derecho. Nosotros estamos trabajando desde el primer día de mi gobierno en un censo, pero también lo estamos haciendo de manera muy cuidadosa, muy casi en secreto, porque cuando se enteran los comerciantes se enteran que se está haciendo un censo, pues aprovechan para salirse mucho más al uso de la vía pública, y entonces pudieran descuadrar este ejercicio. Nosotros cerramos este primer año al 30 de septiembre del 2019 con ya 30 unidades territoriales de la alcaldía censadas. Ahora, también un segundo problema, además de que se trata de un derecho, es que la norma
que regula el comercio en la vía pública es de 1951, esto ya lo hemos señalado en diversas ocasiones, y se trata de una norma obviamente no vigente, no actual, que no tiene que ver el comercio en la vía pública que existía en aquel entonces y que estaba fundamentalmente vinculada a los mercados, a lo que ocurría afuera de los mercados públicos, a lo que tenemos hoy, que hay un desbordamiento muy grave en diversas calles de casi todas las colonias de nuestra demarcación territorial. Y entonces hay un mandato de la nueva Constitución para que el Congreso legisle en la materia. Entonces, aunque vamos avanzando en el censo y vamos avanzando en lo que será la regularización y el ordenamiento, porque también estamos haciendo este cuadriculado de cada unidad territorial de dónde puede haber comercio y dónde no puede haber comercio, que tampoco lo hacemos público, porque si decimos dónde se pueden poner y no hay, van a llegar a ponerse y va a ser más complicado lograr el ordenamiento. También necesitamos que haya una definición por parte del Congreso, porque no vayamos a intervenir con el reglamento del 51 y se vaya a expedir una nueva ley del trabajo no asalariado que nos cambie todo lo que se hizo en el proceso de reordenamiento y regularización. Entonces eso también nos da una condición complicada. Entonces, perdón la interrupción, entonces ahorita lo que hace falta es que el Congreso, digamos, haga su tarea y apruebe la ley que le toca. Y nosotros estamos haciendo desde la alcaldía el censo, la cuadrícula, y estamos empezando el proceso del ordenamiento y la regularización. ¿Qué sí dejamos de hacer, Shelma? Que es bien importante decirlo. Este modelo que ha venido funcionando históricamente, donde se manda al supervisor de vía pública, levanta al comerciante, se quita una semana o dos, y a la tercera semana que el supervisor se tiene que mover a otra zona, porque nada más tenemos 70 supervisores para atender a más de 100,000 comerciantes, se vuelve a poner. Entonces es un juego de policías y ladrones, ¿no? Obviamente entre alcaldía y comercio en vía pública, de te quitas, te pones. Y también, como se trata de un negocio de mucho dinero, que nosotros estimamos en más de 2,000 millones de pesos al año, pues por supuesto que hay liderazgos que buscan corromper al supervisor de vía pública, que aprovechan que el supervisor no está y se ponen, se les llega a quitar. Yo ahí sostengo y admito que tenemos un problema institucional. Necesitamos cambiar la metodología de atención de la denuncia del comercio que está de manera irregular o ilegal ocupando un espacio en la vía pública que no debiera estar, desde otra perspectiva, porque hoy con el supervisor en vía pública lo que ocurre es muchas denuncias de corrupción, mucha colusión con líderes irresponsables, aunque también se debe decir que hay líderes responsables que ayudan. Entonces nosotros estamos haciendo una intervención, es de mi primer año de gobierno, hay que decirlo, el tema en el que vamos más atrasados, pero tenemos entendimiento de lo que vamos a hacer, tenemos estrategia, estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de la ciudad y vamos a intervenir, y yo estoy seguro que vamos a darle buenos resultados a los vecinos, porque sabemos qué es lo que se tiene que hacer y lo estamos haciendo, quizá no a la velocidad que quisiéramos, porque, reitero, se trata del problema más difícil de atender y de resolver de la alcaldía, por encima de la seguridad. Alcalde, en este momento, ya solo para cerrar ese tema, ¿ha tenido usted presión por parte de líderes? Apenas se tuvo una situación ahí en San Cosme, ha habido varias movilizaciones por parte de Diana Sánchez Barrios. ¿Cómo está la relación? Pues mira, primero te diría, también contestando a los vecinos de La Juárez, en La Juárez estamos teniendo en este momento y estamos atendiendo de manera coordinada con el gobierno de la ciudad la problemática del Metro Sevilla y de Avenida Chapultepec. La obra que se está haciendo en Avenida Chapultepec, que era necesaria y que hacía mucha falta por cambio de drenaje, por paisaje urbano, por movilidad, por atención a esa zona, está teniendo un impacto, por ejemplo, que todos los comerciantes que estaban afuera del Metro Sevilla, pues por las condiciones que hay, se están moviendo a zonas del interior de la colonia Juárez. Estaban en el límite, ahora se están moviendo a Toledo, a Hamburgo, a Liverpool, y ahí estamos trabajando de la mano con el gobierno de la ciudad para que no se pongan donde no se pueden poner. También, como he dicho siempre, sin estigmatizar y sin negar el ejercicio del derecho al trabajo, pero sí estamos atendiendo las solicitudes de los vecinos de la colonia Juárez para que no se pongan, porque sí ha habido en este momento que se movieron de Avenida Chapultepec, pues un crecimiento en la zona de la colonia Juárez, y lo estamos atendiendo. Presiones por parte de liderazgos no. Diana Sánchez Barrios, como otros liderazgos de comercio, se han fortalecido mucho. En el sexenio anterior
por un lado por la vinculación y el trabajo que hacen en coordinación con diversos comerciantes que han decidido agremiarse y agruparse para defender sus derechos y sus intereses, pero también porque se les dio un uso político y un acuerdo de movilización en el gobierno anterior del doctor Miguel Ángel Mancera, y eso les generó una condición política de fuerza que en diversas ocasiones tratan de ejercer. Diana participó, como muchos liderazgos, en la campaña de tu servidor para alcalde de la Cuauhtémoc, y de ahí se ha dicho que tenemos acuerdo y que se le permite todo y que se le autoriza. Esto es falso. ¿No le ha pedido nada? De ninguna manera, al contrario, le hemos estado nosotros exigiendo a Diana en la estrategia de microcuadrantes que coordinamos con el gobierno de la ciudad en el centro histórico, en las 8 unidades territoriales del centro histórico, al contrario, que ayuden a retirarse y que se regresen a las plazas comerciales que se les han dado en gobiernos anteriores, y se ha estado revisando en coordinación con el gobierno de la ciudad, donde el PATR, permiso administrativo temporal revocable, está por vencer, la posibilidad de que se renueven, sí y solo sí, se regresan a las plazas comerciales que se les entregaron en administraciones anteriores. Y hay otras zonas de la alcaldía donde también ha estado Diana y otros líderes. En el caso, por ejemplo, de la familia Barrios, estamos hablando de cerca de 7 familiares, entre doña Alejandra, que es la lideresa histórica, es la mamá de los otros compañeros que participan. Hemos estado trabajando para mover en Chilpancingo, en San Cosme, en diversas zonas de la alcaldía, en Eligio Ancona, en Santa María la Ribera, en la explanada del Metro Tlatelolco, en la explanada del Metro Patriotismo. Hemos estado en comunicación con ellos y con otros muchos liderazgos, porque es parte del trabajo que le corresponde a la alcaldía. Sí, como estamos cambiando el modelo de intervención, a veces abusan, pero eso no significa que haya acuerdo ni que estemos recibiendo dinero de ninguna manera. Al contrario, nos estamos preparando para que ahora que tengamos el marco jurídico ya listo, podamos hacer una intervención inmediata. Pero reitero, se trata del problema más difícil. Nosotros tenemos 32 kilómetros cuadrados de superficie y estimamos que hay más de 100,000 comerciantes en la vía pública en la alcaldía. Entonces, y hay desde el vecino que afuera de su casa pone un anafre para vender quesadillas o algo para completar su ingreso, hasta aquellos que están vinculados a liderazgos ya históricos que se acostumbraron a ejercer presiones políticas, en algunos casos para defender derechos de manera legítima, para poder hacer uso de la vía pública y ejercer el derecho al trabajo, hasta los que andan buscando otro tipo de acuerdos que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y el que estoy encabezando yo no estamos aceptando y no estamos jugando en esa dinámica de a ver qué me das solo porque te movilizas. Muy bien, alcalde, pues hablando de dinámicas, tenemos preparada una para usted, Mauricio. Perfecto, pues ya más o menos le platicamos de qué va. En esta urna tenemos alrededor de 20-25 preguntas variadas, políticas, personales, más soft, digamos, un poco de todo. La idea es que usted pueda sacar unos, quizá... ¿Los que den tiempo? Sí, digamos, los que tengamos oportunidad y que nos conteste rápido, digamos unos, no sé, 20 segundos por así decirlo. Sí. Pues si le parece, comenzamos. Para marcar, digamos... ¿Así las sacamos todas de golpe o de una en una? Una a una. ¿Esta? Sí. ¿La leo, la leen ustedes? Si quieren yo la leo. A ver, alcalde, ¿dónde se defiende mejor? ¿En la cancha de fútbol o en la política? Porque sabemos que usted es pambolero. En la política, por supuesto, como servidor público, que es mi vocación de vida. Muy bien, Te la doy a ti, por favor. Y dice, una calle de la alcaldía por donde no caminaría de noche es... Una calle de la alcaldía por donde no caminaría de noche, Jesús Carranza, en la colonia Morelos. ¿Por qué? Es la calle en la que tenemos el mayor número de homicidios dolosos en lo que va del año. Okay. La siguiente, alcalde. ¿Cuál ha sido su mayor error en lo que lleva de su carrera política? Pues creo que he cometido muchos errores en el ejercicio de la vida pública. Puede uno estar ¿Pero alguno que recuerde tal vez de los inicios? Pues ahorita como alcalde, este primer año suspendí un contrato de recolección de basura nocturno
que pensé que no iba a tener impacto en la alcaldía y decidí destinar ese recurso a otras cosas, y tenemos un problema de recolección nocturna en la alcaldía que vamos a solucionar en el presupuesto para el año que viene. Muy bien. Y dice, el mayor consejo de Ricardo Monreal para gobernar. Póngase a trabajar. Directo. Sí. De no ser político, ¿a qué se dedicaría? En alguna época de mi vida quise ser médico, pero creo que me hubiera dedicado a final de cuentas al servicio público, quizá no a la parte política, sino a la parte administrativa, de procesos como servidor público, sin la vinculación de los procesos electorales. Porque no me daba para jugar fútbol, si no hubiera sido futbolista. ¿Qué político no quiere ser? Hay muchos, y además de moda, por supuesto, yo creo que ahorita el expresidente Enrique Peña Nieto. Gracias. ¿Sí o no a la reelección? Depende del nivel de gobierno, no a la reelección a nivel ejecutivo federal, no a la reelección de la presidencia, pero creo que a nivel legisladores y a nivel presidencias municipales, la ampliación del término puede ayudar a lograr mejores resultados. ¿Ha recibido alguna mordida? No, de ningún tipo, ni monetaria ni física. ¿Qué es lo peor de ser político? Si pudiera quitar algo de su profesión, ¿qué sería? De las redes sociales, quienes se esconden a través de no dar la cara, ¿no? Esa parte, la crítica de la vida pública debe de ser abierta y debe de ser total y debe de haber diálogo, pero aquellos que se esconden bajo no dar su nombre y criticar, me parece que esa parte es muy complicada porque no se sabe si se trata de una queja real o simplemente de un ataque. Y si le parece, la 10ª y última. 3 palabras que definan a Néstor Núñez. Disciplinado, trabajador y americanista. Muy bien. Pues le agradecemos mucho habernos acompañado aquí en Alcalde Sin Filtro. Muchas Usted gracias. inauguró esta ronda de Enhorabuena. entrevistas que tendremos. Por favor, estén pendientes. Durante la semana tendremos a distintos alcaldes. Un mensaje que quiera darle a nuestro público y por supuesto a la gente de Cuauhtémoc. Pues que tengan confianza, estamos trabajando, estamos sistematizando, vamos a dar muy buenos resultados, estamos trabajando de la mano con el gobierno de la ciudad y por supuesto además creemos en la cuarta transformación del país que encabeza el licenciado presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por eso estamos convencidos de que vamos a dar los mejores resultados que necesita la alcaldía. Ténganos un poquito de paciencia, arrancaremos el año ya con numeralia e indicadores muy contundentes que nos van a dar una mejor condición a todos los que residimos en la Cuauhtémoc. Muy bien. Pues, alcalde, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.